director de la Caja de Seguro Social, el licenciado Dino Mon. No sé, pero yo, con todo el respeto, le diría a don Dino que baje un par de rayitas. Lo siento un poco presionado, acelerado. Y esto está apenas comenzando, verdaderamente. Señor René Quevedo. Buenos días, Ana Matilde. Buenos días, Buenos días, Álvaro. René. Sí, escuché la intervención y efectivamente creo que hay algo de presión. Y si hay algo que ya hemos venido hablando, y es una pregunta que yo me hago, y hoy me publicó el diario La Prensa un artículo donde hago esa pregunta. ¿La reforma a la Caja de Seguro Social mejorará o elevará el empleo, la generación de empleo formal? Es una gran pregunta que yo tengo porque, de acuerdo a los informes laborales de la Contraloría, en agosto del 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados que había en agosto del 2012. Entonces, yo sí, me hace evidente, y creo que ya lo hemos hablado aquí antes, que hace falta mucho más docencia. La gente no entiende cómo opera la caja, eh, qué es la caja y sobre qué, digamos, y sobre todo el hecho de que la fuente central de ingresos de la caja son los cotizantes. Yo leí con detenimiento eh, pues todo el proyecto de ley, bastante detallado, bastante denso. Sí tengo algunas inquietudes con respecto, particularmente a la parte de los informales. No que no, digamos, no es que no tenga otras reflexiones, pero todo eso parte de la premisa de que hay cotizantes, ¿ok? Y los cotizantes no van a venir si no hay confianza para invertir en el país, que genera eh, más empleo formal, y, eh, y también incorporamos a los informales al régimen de cotización. Entonces creo que hace falta más docencia de cómo opera esto. Creo que me pareció saludable la intervención o la propuesta ayer de la comisión de que el gobierno venga y haga las corridas y muestre las cifras. Lo que no se mide no existe. Y creo que ante los diferentes escenarios, eh, creo que tenemos que mirar realmente cuáles son las implicaciones, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, nosotros podemos repartir el pastel como queramos, eh, pero necesitamos hacer el pastel más grande y la única manera es con más cotizantes. Entonces, esa es mi principal reflexión, pero creo que dentro de todo esto, a pesar de que sí, creo que quizá creo que deberíamos ser, digamos, tolerantes. No podemos pretender que algo que ha estado, como ayer me decía algo que, bueno, alguien que 2 meses a lo mejor no es mucho tiempo, pero 2 meses con 20 años de retraso. Entonces, pero en sí creo que para alguien, digamos, que no conoce, eh, digamos, cómo opera esto y mirar y juzgar y evaluar un documento técnico pesado, denso, obviamente pues va a tardar. Entonces creo que es importante, podemos culpar a la gente o decir, bueno, espérate, a lo mejor es que no estamos explicando esto bien. Y creo que hace falta eh, eh, irnos a la base, ¿no? Y creo que es importantísimo para mí, lo he dicho varias veces, para mí el proceso es tan importante como el resultado. Particularmente luego de la pérdida del grado de inversión, en gran medida debido también al tema de gobernabilidad. Hoy publica Bloomberg el listado, el ranking de bonos de mercados emergentes, donde en el año 2000, en enero de 2023, nosotros éramos los terceros bonos más seguros de Latinoamérica, después de Chile y Uruguay. No olvidemos que el 65% de la deuda panameña está en bonos. Hoy aparecemos en el puesto número 9, superado inclusive por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Entonces, o sea, el mundo nos está mirando, eh, sea lo que sea que salga de esto, sea lo que sea. Yo espero y aspiro de que esto sea un diálogo respetuoso y, eh, y que al final del día comience a generar esa confianza para que haya más generación de empleo formal y que podamos hacer esto con un país en paz. Y eso presupone el respeto a las diferentes posiciones. A lo mejor no opinamos igual, pero creo que al gobierno le toca hacer más docencia, eh,
en un tema extremadamente complicado que poca gente entiende, ¿no? Bien. Ana Matilde Gómez, el tema es complejo. Ayer hablábamos con Guillermo Villalobos, un analista internacional, no es panameño, pero es ya casi panameño, y nos decía o nos hablaba de que no hay país en el mundo donde un tema como este haya podido pasar sin situaciones complejas, sin caos, sin la calle. ¿Cómo hacer en Panamá que esto sea diferente y que podamos realmente obtener una ley en la que todos podamos medianamente estar de acuerdo? Dos elementos yo traería. Uno, sin presión de tiempo. Y dos, sin arrogancia de posturas. Yo creo que si esos dos elementos se ponen en la ecuación, es decir, no estar con la presión de que tiene que de todas maneras salir en diciembre, porque este es un problema de tanto tiempo, que si ahora nos vamos a dar la oportunidad, porque eso siempre lo reconoceré, que como el costo político es muy poco el que paga el presidente Mulino, precisamente porque no tiene esa carga de un comité político que le hace presión para reelegirse, ni etcétera, lo que sea. Esa decisión de tomar este problema y resolverlo es muy buena, pero entonces, ¿por qué un problema de arrastre de 20 años tú lo quieres resolver en 2 meses? Dejemos que el problema trae su solución, y en el debate es donde la vamos a encontrar. Y lo otro es que no haya ese aceleramiento, que usted ha visto la forma en que el director tan bruscamente contesta y sustenta como la verdad absoluta. Y cuando tú estás parado en la esquina de que tú tienes la verdad absoluta, tú estás cerrado a cualquier posibilidad de escuchar, de estar abierto a que venga una buena idea. Y cuando tienes un sesgo de que todo el que ha ido a hablar es de izquierda porque no piensa como tú, también perdiste grandes oportunidades. Porque ahí hay catedráticos que tal vez no tienen la experiencia en lo actuarial, etc., pero sí los hay. Pero vamos a decir que eso fuera, ¿no? Que ahí no hay gente que ha estado, no tienen una empresa. Eso no descalifica a una persona para opinar y aportar. El hecho de que yo no tenga una empresa no significa que no conozco los valores y los principios y cuáles son las reglas sobre las cuales se rige una empresa. Entonces, no me parece que esa postura es la correcta para alguien que ya dejó de ser ente privado y es un servidor público. Y el servidor público tiene que tener la humildad suficiente para poder colocarse en la posición de te escucho porque tú me pagas. Entonces, un momentito, bájeme esas revoluciones como dijiste tú. O sea, si esos dos elementos yo creo se ponen en la ecuación, nosotros podemos evitar el conflicto, tal vez el más exacerbado, ¿no? Conflicto siempre va a haber y el conflicto es necesario para llegar a la solución. Siempre después de la parte más oscura viene la luz. O sea, como dicen, la parte más oscura de la noche te anuncia que ya va a amanecer. Bueno, eso es así, pero manejar el conflicto necesita inteligencia emocional, no solamente formación académica. No significa que usted sea el mejor actuario de Panamá, si es que lo es. Necesita que usted tenga inteligencia emocional, que es la capacidad para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ceder, porque ceder no es perder, ¿verdad? Y comprender que el que está del otro lado también está defendiendo lo que cree su derecho. Por ejemplo, yo no quedé para nada convencida con el tema de que la Caja del Seguro Social no preste. Si es una entidad financiera, ponga dinero en la calle y multiplíquelo, si así es como se hace plata. Entonces, ¿por qué para unos es bueno y para nosotros no? Bueno, está bien, tú me dices que no le quieres prestar a los chiquititos, entonces presta a los grandes, compra la deuda de los corredores, préstale a los bancos y que los bancos sean los que presten y gana todo el mundo. O sea, hay tantas otras variables que se pueden utilizar. No me digas simplemente que no. Entonces, yo diría eso, Álvaro. Frente a tu pregunta, hay que bajar las revoluciones, sobre todo del que tiene el poder en este momento, la autoridad, porque el poder lo tenemos los ciudadanos. Y si ellos no quieren un conflicto de ese alto nivel o de alta intensidad, ellos tienen que bajar la intensidad de sus posturas y sus respuestas. Sentí a la presidenta de la Asamblea mucho más cómoda a la hora de expresar sus ideas
y ojalá tenga la oportunidad de escuchar la entrevista completa a la licenciada Ana Matilde más tarde, porque la voy a dejar en mi canal de YouTube. Y aunque se ha estado cortando el sonido, no sé qué ha pasado, sí, Álvaro. Hemos tenido, como le manifesté, algunos temas con nuestro internet. Lo tenemos de las dos compañías y hemos tenido problemas con el internet, pero ahí vamos avanzando. Sin embargo, sí noté a Dana Castañeda fluida, dispuesta a escuchar, dispuesta a incluso desarrollar una comisión que reciba todas las propuestas que se han hecho y que haga los cambios que se tengan que hacer con tal de salvar la caja de seguro social. Ella es una mujer política y ella sabe que quienes van a las comunidades a darle la cara a la gente son los diputados, son los representantes de corregimiento. Entonces, cuando tú pasas un proyecto como este del Ejecutivo, se lo pasas al Legislativo, el Legislativo tiene que darle la cara al ciudadano y tiene una responsabilidad muy grande. Ya el Ejecutivo cumplió y te lo presentó, pero lo que sale de ahí va a ser responsabilidad del Legislativo. Y a quien le van a prender el rancho es al Legislativo, que está en plena facultad, porque este es el llamado que yo le hago a los diputados. Esto no es un contrato ley. Ustedes están en plena facultad constitucional y legal de corregir esto y de no tener una visión sesgada única. Ustedes pueden escuchar a ambos sectores, tanto al sector empresarial como al sector de los trabajadores, como al sector de los pacientes, o sea, a todos, para tratar de sacar el mejor documento que nos podamos dar en este momento, entendiendo que nunca hay una solución para siempre. Porque los problemas dinámicos necesitan soluciones dinámicas y en el tiempo va a haber que revisarlo y a eso no hay que tenerle miedo. ¿Cómo es que tú me dices que vas a traer una cosa que va a solucionar para siempre? No nos engañen, no nos traten así. O sea, esto tiene que ser revisado dentro de 10 años, lo más probable es que sí, porque la economía es dinámica y esto es un ente financiero que presta servicios de salud. Esto no es un hospital que paga pensiones. O sea, me explico, esto hay que entenderlo como es y saber que el dinamismo de la economía va a ser variables que van a impactar lo que sea que aprobemos hoy. Y ambos, tanto René como Ana Matilde y usted, Liz Veiga, que de una u otra forma manejamos el tema de la comunicación. Sabemos que un tema tiene que explicarse no 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 veces, nunca está de más. Y cuando tú como la fuente principal de un tema responde, no, es que ya eso lo ha explicado el ministro Chapman 1000 veces, pero es que si tienes que explicarlo 1001 vez, tienes que explicarlo. Exacto. Así es. Porque la audiencia que escuchó a Felipe Chapman en el noticiero del canal de televisión que está aquí al lado de nosotros, no es el mismo que escucha este programa o que escucha la emisora de Chitré. Y es que además, Álvaro, hay una gran diferencia entre ser servidor público y ser empresario o ser una persona del sector privado. Tú eres un gerente, tú te paras y hablas una vez y punto. Pero en el servicio público, tú te paras y hablas una vez y la gente no te entendió, tienes que volver a hablar. Y si la gente vuelve y te pregunta lo mismo, significa que tú no comunicaste bien. Porque, mira, el gran problema que tiene este proyecto de ley de salida es que no estamos todos en la misma sintonía conceptual. Porque hasta las definiciones, que los tres convenios que rigen toda la seguridad social en el mundo, que son los de la OIT, los más importantes, los han agarrado y han mezclado todos los conceptos. Ellos creen que nosotros somos tontos. No, nosotros también sabemos leer. Bueno, que no manejemos todos los conceptos que ellos manejan es otra cosa. Pero el tema de lo que es protección de seguridad social, eso está muy bien definido y manejado por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a razón de qué hicieron esa mezcolanza de conceptos? Porque en eso la ley 51 del 2005 es mucho mejor que este proyecto 163. Las definiciones están mucho más claras y más precisa. Entonces, esto se puede mejorar desde el glosario. Y la conceptualización también es importante. Y basta ya de la descalificación. Lo hizo Dino Mon aquí otra vez. No es que todos esos que se han presentado ahí son de izquierda.
Bueno, entonces yo diría, y todos los que escribieron el proyecto son de derecha, si no vamos a empantanar en ese debate, entonces no vamos a ir para ningún lado. Vamos a ver qué es lo que esa persona que tú dices que es de izquierda, que eso es irrelevante en este momento, fíjate a ver qué trajo, qué de lo que dijo es viable, de dónde puede salir el dinero, y vamos a buscarlo de la mejor manera que se pueda redactar. Y es ahí el papel de la Asamblea, que saben que son el pivote político de la efectividad o no de las medidas del Ejecutivo. Porque quien le va a dar sostenibilidad es lo político, no es la letra económica que está escrita allí. Bueno, René. Sí, definitivamente. Gracias, licenciada. Hay que desemocionalizar el tema. Tenemos que mirar más intereses que posiciones. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos y coincido. Creo que hace falta explicar mucho más. Necesitamos más propuestas, menos descalificaciones, menos consignas. Y creo que sí, efectivamente, hay un tema de entendimiento. Esto es un tema complicado, un tema denso. Y el problema que yo veo en todo esto es que si esto, cómo se maneja esto, este proceso, determinará cómo se va a manejar el tema de la mina, cómo se va a manejar el tema de Río Indio, donde va a haber posiciones contrapuestas. Entonces yo creo que tenemos que partir por el respeto, más data, más respeto, menos consignas y descalificaciones. Creo que mientras podamos mantener ese ejercicio, y coincido con Ana Matilde de que efectivamente quizás no ha habido una mayor explicación y convencimiento de las posiciones. Entonces, no podemos pretender que porque alguien piensa diferente a mí, es miembro de alguna secta satánica, ¿no? Entonces creo que tenemos que convencer con argumentos y con sustento sobre todo, porque dentro de todo esto tenemos que mirar propuestas realistas, propuestas, sobre todo cifras. Lo que sí que hay un elemento importante, el presidente definió un cronograma y un lenguaje. El cronograma, bueno, ya presentó el proyecto de ley, se habla del 31 de diciembre, yo lo veo complicado y yo coincido en que, bueno, si esto tarda un poquito más, pues bueno, tardemos un poquito más, aunque llevemos todo este tiempo de atraso. Pero sí definir un lenguaje, tienen que ser propuestas realistas, es decir, irrealizables. Veo mucho, como digo, más preocupación de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Y lo he dicho antes, se habla de que no, de los que se robaron la plata. Muy bien, perfecto, claro que sí, pero si la pueden devolver de aquí al año que viene, pues excelente, pero con nuestro eficiente sistema de justicia lo veo complicado. Nada cierto depende de algo incierto. Entonces, asumir premisas un poco medio, digamos, difíciles de cumplir es como decir, bueno, si me gano la lotería te pago lo que te debo, ¿no? Entonces creo que tenemos que aterrizar cuál es la realidad. Tenemos un problema, yo en particular, por ejemplo, tengo mis cuestionamientos a cómo se va a financiar esto, ¿no? Ya estamos viendo que a septiembre hay un déficit de recaudación de 1.400 millones con respecto al presupuesto. Inclusive estamos recaudando menos que el año pasado, pero se habla de un aporte del gobierno de 660 y tantos millones de dólares. Mentira, 900 millones de dólares. ¿De dónde va a salir sin aumentar los impuestos? Entonces, a ver, y bueno, la respuesta lógica es deuda, más deuda. Es decir, entonces, creo que hay una serie de cuestionamientos, pero sí coincido en que en la medida en que podamos esta participación, tomarla en cuenta, además, creo que debemos de alguna manera celebrar que esto está ocurriendo, aunque no estemos de acuerdo. Si mantenemos el diálogo respetuoso, ahí dice A, B, C y debería decir X, Y, Z. Si tenemos esta mentalidad de construir, creo que definitivamente esto va a ser una experiencia que nos va a marcar como país positivamente. Pero si entramos efectivamente en las descalificaciones, en las acusaciones, etcétera, sin sustento, como digo yo, miremos más propuestas y más data y menos consignas y descalificaciones. Yo espero que pues todas estas cosas sean parte del proceso. Esto es inédito, vamos a estar claros, nunca hemos pasado por acá. Es un tema que se ha venido posponiendo durante mucho tiempo y para colmo entonces perdemos el grado de inversión, entre otras cosas por el tema financiero y por el deterioro de la gobernabilidad, y nos toca enfrentar una situación muy complicada en un entorno de deteriorada gobernabilidad, donde no conocemos en realidad cómo funciona esto.
cómo funciona la caja y la importancia para mí de aumentar la generación de empleo formal privado, que es la principal fuente de sustento de la caja. El empleo formal lo ha venido generando el gobierno con plata prestada, lo cual no es sostenible. Entonces, yo espero que todas estas cosas den lugar a más explicaciones, más docencia, y sobre esa base, digamos, explicaciones y de los sustentos de las posiciones de uno y otro lado, ¿no? Así que yo espero que estos sean, digamos, temas puntuales que podamos corregir, ¿no? Definitivamente, y yo quiero, antes de darle paso a la próxima entrevista, que ya tenemos por ahí el ex diputado José Blandón Figueroa, hacer un llamado a todos los actores principales de este tema, y me refiero al gobierno nacional, desde el presidente de la República, el director de la Caja, los diputados del sector oficialista, los ministros de Estado, todos los que de una u otra manera tengan la responsabilidad de ser voceros de este proyecto, de este documento, Oliveica, actuar con humildad. Que sea la humildad la base de el discurso, que sea la humildad la base del planteamiento que le hagan al país cada uno de ustedes, donde se perciba una gota de soberbia, una gota de prepotencia, una gota de que yo soy el que me las sé todas. Por muy bueno que sea el documento, la gente lo va a rechazar. La arrogancia, la soberbia, la prepotencia son los peores enemigos en un tema como este y en cualquier discusión o debate o negociación. Si no, vayan ustedes a ver por qué todavía Putin y el presidente de Ucrania están matándose. Vayan a ver por qué todavía Israel y Palestina no se ponen de acuerdo. Donde haya una gota de humildad, se pueden lograr acuerdos, y que la comunicación sea basada precisamente en ese valor tan importante. Oye, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que el pueblo diga y opine puede ser importante dentro de un debate de esta naturaleza. Y por eso ayer cuestionaba el tuit del señor Luis Eduardo Camacho, donde decía no estar de acuerdo con el manejo o con la mecánica que se ha implementado en este tema en la Comisión de Salud, porque muchas de las cosas que se están planteando allí son arengas. Bueno, si son arengas, son arengas. El pueblo necesita desahogarse y es mejor que se desahoguen en una comisión, en la asamblea, que es el epicentro de la discusión y el debate, a que se vayan a desahogar a las calles, como se desahogaron en octubre y noviembre y del año pasado y en julio del año antepasado. ¿Qué prefiere usted, señor Camacho? ¿Que utilicemos como sistema de desahogo, como válvula de escape, la Comisión de Salud, o que utilicemos la gasolina, la piedra, el saqueo, los cierres de calle para resolver este tema? Entonces, le pido por favor más humildad, una dosis de humildad. Tómense 5 cucharadas diarias de humildad a la hora de hablar. Y comienzo por el presidente José Raúl Mulino en adelante. Sean más humildes a la hora de hacer los planteamientos, con mucho gusto, y
0 descalificaciones, porque cuando tú descalificas, tú pierdes. Vamos a deportes y cambio, y ya tenemos en sala a el licenciado José Blandón Figueroa. Deportes con Álvaro Alvarado Crespo. Buenos días a todos los oyentes de Noticias 180 Minutos. Mi nombre es Álvaro Alvarado Crespo y el día de hoy damos inicio a la sección deportiva con la noticia de que la selección española ganó el día de ayer contra la selección de Suiza en un partido bastante disputado que terminó en un resultado favorable a la selección de España por 3-2, donde Bryan Gil, Salvatierra y Brian Zaragoza salvaron al equipo español para darle la victoria en la Nations League. También tuvimos el partido entre Marruecos y la selección de Lesoto, donde Brahim Díaz anotó un hat-trick para aumentar la goleada de Marruecos por un marcador de 7-0. También tuvimos el partido entre Croacia y Portugal, donde se enfrentaron Cristiano Ronaldo y Luka Modric, donde terminó en un disputado encuentro que solamente acabó en un marcador de 1-1. Sin embargo, se vio muy buena calidad de fútbol. Y Scaloni sorprendió y anuncia una nueva Argentina para el año 2025. El técnico argentino lanzó un aviso y aseguró que los jugadores deben actuar con mayor esfuerzo para poder ir convocados en la selección argentina 2025. Y la selección de Serbia quedó empate con la selección de Dinamarca en un disputado encuentro que quedó 0-0. Y finalmente la selección de Panamá quedó en un empate por 2-2 contra la selección de Costa Rica, que se disputó en el Estadio Nacional Rommel Fernández, donde César Blackman y José Luis Rodríguez anotaron los goles por parte de la selección de Panamá. Sin embargo, tuvimos la expulsión en el minuto 80 de Fidel Escobar para la selección de Panamá. Sin embargo, igualmente clasificaron por el resultado global a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y con esto damos fin a la sección deportiva. En un momento regresamos con Noticias en 180 minutos. Online Melo se renueva. Entra a alimentosmelo.com, descubre un mundo de posibilidades. Atención a todos los amantes de la buena cocina. La tienda online Melo se renueva para ofrecerte una experiencia de compra aún más satisfactoria. Visita alimentosmelo.com y descubre un diseño de navegación más amigable e intuitivo. Una experiencia de compra más rápida, beneficios y descuentos exclusivos. Melo, tu tienda online de confianza para ahorrar tiempo y dinero. ¿Qué esperas? Entra a alimentosmelo.com. Nosotros estamos listos, muy listos, completamente listos para cambiar, reparar, balancear, alinear o diagnosticar y consentir tu auto con la batería más confiable del mundo, Interstate. Somos Premium Batteries. Vía rápida David Chiriquí. ¿Quién dijo que lo bueno cuesta más? Premium Batteries. La diferencia, el servicio. Educadores, profesionales y técnicos de la salud del gobierno. Corporación El Sol te trae el nuevo Mega Préstamo. Ahora te prestamos hasta $25,000. Visita o llámanos a nuestras sucursales de Corporación El Sol y solicítalo hoy. Mega Préstamo del Sol. Sujeto a aprobación de crédito y verificación de documentos. Farmacias Arrocha cuida tu salud siempre. Por eso tiene un 25% de descuento en medicamentos todos los martes, jueves y domingos del mes. Términos y condiciones en arrocha.com. Ya estamos de vuelta con Noticias en 180 minutos.
Bien, seguimos adelante. José Blandón Figueroa está con nosotros a esta hora, Noticias 180 minutos. Oiga, cuénteme, ¿cómo está viendo este debate? Si usted estuviera en la asamblea en este instante, ¿cree usted que el documento cuenta o contaría con los votos para ser aprobado? Mira, Álvaro, yo pienso que si el documento, primero, el documento tiene el mérito de que es una demostración de voluntad política por parte del presidente de la República de abordar un tema que es complicado y que genera mucha controversia. Así que por ese lado, nosotros en el panameñismo siempre hemos reconocido esa voluntad política de parte del presidente. Sin embargo, como bien tú señalabas, Álvaro, si el gobierno se llena de soberbia, si el gobierno se llena de prepotencia y pretende que el documento se apruebe sin mayores cambios, pues veo muy difícil que se convierta en una ley de la República, porque va a generar una gran resistencia fuera de la Asamblea y mucho resquemor dentro de la Asamblea de Diputados que van a ver su futuro político en peligro si aprueban este proyecto a tambor batiente. Recordando lo que ocurrió, por ejemplo, hace un año con la mina en el periodo pasado. Entonces, lo que debiera ocurrir ahora mismo, lo correcto, lo ideal para el país, es que haya un debate muy a fondo del proyecto. Este proyecto no es una reforma simplemente, esto es una nueva ley. Estamos hablando de 210 artículos, para que tengamos una idea. La ley 51 vigente tiene 250 artículos. Esto prácticamente todos lo están cambiando. Y hay muchos cambios que van más allá del tema de las jubilaciones. Que hay cambios en lo administrativo, en el balance de poder entre la Junta Directiva y el Director General. Aquí hay cambios en las definiciones, en los principios de la institución. Aquí hay cambios en el tema de los dependientes. Aquí hay cambios en el tema de los trabajadores independientes. O sea, en el tema de enfermedad y maternidad, en buscar que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social integren su trabajo. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver con detenimiento para no cometer equivocaciones ni para llevar el país a un enfrentamiento, cuando lo que más necesitamos ahora mismo es paz y que se promueva la inversión y se promueva la generación de empleo en el país. Ok. ¿Qué le incomoda, le preocupa a José Blandón de este documento tal y como está? Mira, lo primero con respecto a la forma de que se va a discutir en la Asamblea. Me incomoda que esto no haya empezado con una presentación a fondo de parte del órgano ejecutivo que propuso el proyecto, explicando de dónde salieron las cifras, cuáles son las corridas que se hicieron, qué sustenta la propuesta que han presentado. Mira, en el 2005, por ejemplo, hubo un cuadro que yo recuerdo que nos presentaron. Yo fui diputado en aquel entonces, no apoyé la reforma, pero recuerdo la discusión. Nos presentaron un cuadro donde decíamos, bueno, nosotros estamos basando esto en que va a haber este nivel de crecimiento económico en los próximos, no me acuerdo si era 10 o 20 años, este nivel de inflación y una serie de variables que fueron tomadas en cuenta en la corrida que hicieron. Nosotros no sabemos cuáles fueron esas variables en este caso. ¿Cómo ellos están pensando que se va a comportar la economía del país? El tema del empleo en los próximos años, porque como bien lo ha mencionado René Quevedo, al final la Caja del Seguro Social y las jubilaciones van a ser un reflejo de cómo está el mercado laboral y la economía del país. Si tú tienes gente ganando salario mínimo, las pensiones van a ser por debajo del salario mínimo, no importa qué hagas, porque las pensiones nunca van a ser más altas que el salario que tú recibías. Si tú tienes un país con mucho desempleo, vas a tener una seguridad social en donde muchos no van a alcanzar
a jubilarse, sino que van a quedar bajo el programa de pensión asistencial o la pensión básica, como le quieren llamar ahora, o 120 a los 65, como se ha llamado hasta el momento. Entonces, esas son cosas que también tienen que estar en la discusión. ¿Qué vamos a hacer para que la economía crezca? ¿Qué vamos a hacer para generar más empleo? ¿Qué vamos a hacer para que los que están en la informalidad puedan pasar a la formalidad? Esa discusión está ausente de este proyecto de ley que se ha presentado. Wow. Eso hablaba yo ayer precisamente con una persona de lo que realmente le preocupa a la masa, al pueblo panameño, en un tema tan complejo como este, donde para entender todos estos aspectos técnicos hay que tener cierto nivel de experiencia en los mismos, y el panameño de a pie no los tiene. Es más, para nosotros los comunicadores sociales no es fácil entender muchas de estas cosas de carácter técnico. ¿Cuál cree usted que serían los aspectos que a ese panameño que nos está escuchando en este momento de a pie le molestan? Mira, del seguro social, una de las cosas que más molesta a la gente, porque es el día a día del asegurado y sus dependientes, es la calidad de la prestación del servicio de salud que se recibe por parte de la Caja del Seguro Social. Y todavía no está claro en qué va a mejorar eso este proyecto de ley. Pareciera que todo el enfoque del proyecto está dirigido a darle al director general prácticamente que atribuciones absolutas para decidir sobre esto y otros temas. Si bien yo estoy de acuerdo en que la Junta Directiva, bajo la ley actual, se entromete mucho en la administración del día a día de la Caja del Seguro Social, yo creo que el proyecto se va al otro extremo. Si hoy la Junta Directiva tiene demasiados poderes, ahora le están dando demasiados poderes al director general. Hay que buscar un punto medio que permita que el director pueda hacer su trabajo, pero al mismo tiempo que no lo haga con total discrecionalidad, pudiendo contratar a la libre, sobre todo en el caso de los medicamentos y equipos médicos, que es donde más escándalos ha habido con respecto a sobreprecios y a contrataciones de equipos ya anticuados cuando son contratados por parte de la Caja del Seguro Social. Entonces ahí tiene que haber mucha más seriedad, porque eso es lo que le afecta el día a día al ciudadano de a pie, como hemos mencionado. Pero el otro tema es cómo va a afectar esto en el bolsillo de la gente. Y aquí estamos viendo un aumento del 3% en lo que va a cotizar el empleador, que al final, Álvaro, todos sabemos, todo aumento a las empresas, ¿quién lo termina pagando? Los consumidores. Y luego, del que se ha hablado poco, pero es un aumento aún mayor, el que se le está exigiendo a los trabajadores independientes, que van a tener que cotizar obligatoriamente el 18% de su ingreso bruto para recibir una pensión por parte de la Caja del Seguro Social. Eso no es poca cosa. Wow. Licenciado Blandón, ¿cómo está? Buenos días. Más temprano teníamos aquí a la presidenta de la Asamblea y yo le preguntaba si el tiempo que tenemos para secciones extraordinarias era suficiente, y ella explicaba que no hay apuros en lo absoluto. Usted estuvo allí también pronunciándose por parte de su colectivo político. ¿Qué le parece la metodología que están utilizando para escuchar a todas las personas que se anotaron en un listado? Nos dice ella que son 566 personas y de paso van a estar en las provincias. Mira, esa parte yo no tengo mayor objeción. El problema es que eso fue lo que hicieron para la mina. Todo el que quiso hablar habló, fueron a todas las provincias, pero al final hicieron lo que les dio la gana. No es como la gente hubiese ido ahí simplemente por una formalidad y nadie los estaba escuchando. Yo creo que si bien hay gente que ha ido a expresar su molestia con la política, con los políticos, con la institucionalidad, hacer un desahogo, también ha habido gente, y eso es válido, pero también ha habido gente como por ejemplo el rector de la Universidad de Panamá, que han ido a presentar
propuestas muy en detalle de cómo mejorar los ingresos y las finanzas del programa de IBM. Entonces, hacer todo este esfuerzo de escuchar a la gente para después hacer exactamente lo que dé la gana va a ser contraproducente. Pero lo que a mí más me preocupa, Lisbeth, de la metodología que está tomando la Asamblea es lo que sigue después de las consultas. En el reglamento que ha aprobado la Comisión de Salud se establece expresamente que los diputados solo tendrán derecho a hablar una sola vez por 30 minutos. Reitero, esto es un proyecto de ley de 210 artículos, 90 y tantas páginas. Entonces, con muchos temas y temas complicados. Entonces, que tú le digas a un diputado que solo va a poder hablar 30 minutos, se va a poder referir a 1, 2 o 3 temas a lo sumo de manera muy corta. Y si le quiere preguntar al director de la Caja, al ministro de Economía, al ministro de Salud o a alguien del gobierno sobre algún tema en particular de ahí, pues se le comió su tiempo en eso. Y yo creo que lo correcto, como lo señalamos en nuestra intervención en las consultas, es que este proyecto de ley se divida en varios bloques, por lo menos 5, para que haya oportunidad de 5 intervenciones de diputados, miembros o no miembros de la comisión, para que haya un debate más profundo entre los diputados de lo que este proyecto de ley representa y cuáles son los cambios que deben hacerse. La presidenta de la Asamblea decía que el tiempo no es un tema para ellos. Si hay que seguir con el debate, el 2 de enero lo van a hacer. La presidenta de la Asamblea dijo: tengan la plena seguridad que haremos nuestro mejor esfuerzo en beneficio de una buena ley para los panameños, que lo que llegó a la Asamblea el 6 de noviembre no está escrito en piedra y que si tienen que cambiar aspectos de ese documento, lo van a hacer sin dejar por fuera, incluso porque se lo planteé, el tema de la edad de jubilación. Así que creo que por ahí el tema pareciera que va por buen camino y ojalá se cumpla, porque como hemos dicho en reiteradas ocasiones y usted lo dijo también, si vamos a usar el libreto que usamos con el contrato minero, esto va a ser lo que pasó en noviembre y octubre del año pasado, un baby shower al lado de lo que va a pasar en este país, señor Blandón. De acuerdo, Álvaro, y de nuevo, hay que pasar de los discursos a los hechos. El hecho concreto ahora mismo es que el reglamento aprobado por la Comisión de Salud solo da oportunidad a los diputados para hablar una sola vez y discutir el proyecto en bloque. Eso es totalmente contrario a lo que está diciendo la presidenta de la Asamblea. Si la presidenta de la Asamblea quiere ser fiel a sus palabras, a sus declaraciones, yo le recomiendo que hable con el presidente de la Comisión de Salud y los demás miembros de la comisión para que cambien ese reglamento y se permita la discusión en varios bloques del proyecto de ley. Y que, como ya hicieron ayer, se le exija, antes de empezar esa discusión en bloque, a los proponentes del proyecto al gobierno que vayan a presentar en detalle, porque es que el director de la Caja fue a la Asamblea, Álvaro, a presentar los números como él lo quiso presentar de la parte de las jubilaciones, pero es que el proyecto es mucho más que eso. La parte de las jubilaciones es quizás de las cosas más importantes financieramente hablando y para los asegurados, pero es que ahí, te reitero, están aprobando casi con una ley nueva en muchos otros aspectos que también tienen que ser discutidos a fondo. Entonces, la ley dice que entra en vigencia el 1 de marzo, así que sí, por supuesto, aquí no hay ningún apuro que esto se apruebe el 31 de diciembre, porque no es que la ley dice que empieza el 1 de enero, la ley dice el 1 de marzo. Por lo tanto, aquí bien podría pasarse enero y febrero todavía discutiendo el proyecto. Yo estoy de acuerdo que esto no es para discutirlo indefinidamente por varios meses, un año. Hay que aterrizar en algo, pero tampoco querer apresurarse a que se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre, como sea.
Ok, ayer hablaba el diputado Luis Eduardo Camacho, y se lo pregunto porque usted estuvo en la Asamblea por muchos años, de que no está de acuerdo con la metodología que está siguiendo la Asamblea en las llamadas consultas sobre el proyecto de reformas a la ley de la Caja. Salvo algunas honrosas excepciones, lo que han abundado son arengas que no tienen nada que ver con el proyecto. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo voy a esperar con ansias la intervención de Camacho en la Asamblea cuando eso se discuta, porque si es lo que ha hecho hasta ahora, vamos a escuchar arengas, bromas y cosas que reflejan poca seriedad en el debate. Oiga, y hablando un poco de política, ¿cuáles son sus planes? Leí por ahí que pudiera estar considerando ir nuevamente a presidir o aspirar nuevamente a presidir el partido panameñista. Mira, vamos por parte aquí. Lo primero es que el partido, el directorio nacional tomó la decisión de convocar una convención nacional extraordinaria para marzo del próximo año y elegir una nueva junta directiva y nuevos directores nacionales. Eso está ahora mismo ya presentado ante el Tribunal Electoral y en trámite. Ahí hay una revisión que deben hacer el equipo legal y los magistrados del Tribunal Electoral y la posibilidad de que alguien pueda impugnar eso. Pero en principio hay una convención nacional extraordinaria que se va a convocar para marzo. Eso significa que en enero deben postularse quienes aspiren. Mi posición con respecto a esto es la siguiente. Yo creo que el rol que debe jugar el partido en estos 5 años es un rol de oposición. Es un rol de fiscalización. Yo no pretendo que el partido se oponga a todo lo que proponga el gobierno, pero sí que seamos oposición, porque hay gente dentro del partido que ya es gobierno, o sea, están ocupando cargos en el gabinete, están ocupando cargos en el servicio exterior, y quieren irse a ser apéndice del gobierno. Es su derecho. Y es un debate que el partido tiene que hacer. ¿Vamos a hacer oposición o vamos a hacer gobierno? Quien les habla cree que el partido, su camino hacia el 2029 debe ser un partido de oposición, con responsabilidad, fiscalizando, apoyando lo que esté bien para el país, pero también cuestionando lo que no esté bien para el país, no apoyando a ciegas todo lo que proponga el gobierno. Y desde esa perspectiva lo que dije fue, si yo veo en enero que todas las propuestas que se presenten para renovar el partido, entre comillas, son propuestas, uno, que representan al pasado del partido, y dos, que son propuestas que lo que están proponiendo es que el partido panameñista se convierta en un apéndice del gobierno, entonces yo tendré que evaluar si me sustraigo de esa elección o participo como una opción de oposición. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que tendremos que evaluar de aquí a enero. Todavía entonces no ha tomado una decisión. ¿Quiénes en este momento tienen ese interés y el liderazgo necesario para ejercer ese rol opositor como dirigentes del partido? Y le hago la pregunta porque hasta el momento yo he visto en la Asamblea al único que ha sacado la cara desde el punto de vista de oposición al diputado Brea, Panchito Brea, en algunos temas. Pero los demás andan por la Asamblea, por los pasillos con la mano levantada. Así de sencillo. Tengo que ser honesto. Los demás andan con la mano levantada, esperando para votar a favor de lo que se plantee por parte del gobierno. Y no he dicho que todo lo que el gobierno plantee es malo, no, o que a todo hay que oponerse, pero por lo menos escuchar cuestionamientos, claro, el debate de las ideas, que eso es positivo. No están jugando ese rol.
Mira, Álvaro, hay diputados panameñistas como el diputado Brea, la diputada Ariana Cova, que ya tienen proyectos de leyes que han sido aprobados en 3 debates, y algunos ya se han convertido en leyes de la República. Pero lo que le he dicho a la bancada y lo que considero es que el debate que se está dando ahora mismo de la Caja del Seguro Social es la prueba de fuego, no solamente para la bancada y el partido panameñista, sino para el resto de las bancadas y partidos y movimientos independientes que están representados en la Asamblea. Y hablando específicamente del panameñismo, nosotros como panameñistas no podemos olvidar que la Caja del Seguro Social es una creación del doctor Arnulfo Arias Madrid, fundador del partido. La Caja del Seguro Social se creó en el año 1941 durante el primer gobierno de Arnulfo Arias. Entonces, si hay un debate importante para los panameñistas, debe ser, y lo es por lo menos para quien te está hablando, el de la seguridad social del país y el futuro de la Caja del Seguro Social. Entonces, la bancada panameñista tiene que destacarse en este debate y destacarse al lado del pueblo panameño, de un pueblo panameño que está cansado de que cada vez que va a haber una reforma se diga que todos tenemos que hacer sacrificios, pero termina el pueblo siendo el que hace los mayores sacrificios y el sector económico sigue siempre con sus beneficios y con sus privilegios. Entonces, aquí, como bien lo mencionó la Universidad de Panamá a través de su rector, tenemos una realidad en que le están exigiendo a los independientes que tienen que afiliarse obligatoriamente a la Caja del Seguro Social, que los que presentamos declaración de renta tenemos que entregar esa declaración de renta todos los años a la Caja del Seguro Social, que si no lo hacemos, Álvaro, vamos a ser objeto de multas que van desde 500 hasta $50,000 al trabajador independiente que no presente su declaración de renta ante la Caja del Seguro Social, la que presenta la DGI, y donde se le está exigiendo al independiente que si hoy cotizaba 13% para su jubilación, vas a cotizar 18%. O sea, las empresas privadas le están subiendo 3% y a los independientes 5%. Oh. Pero eso no se está explicando así. Sí, entonces, aquí, ese pueblo panameño que está diciendo, ¿por qué no recuperan el dinero de que se han robado los corruptos? ¿Por qué no recuperan los 7,000 millones de dólares al año que el Ministerio de Economía y Finanzas dice que hay evasión fiscal en el país? ¿Por qué no recuperan los dineros de aquellos que le quitan cuota a los trabajadores y luego no se la pagan a la Caja del Seguro Social? ¿Por qué no ponen orden en todas esas empresas que hoy en día están laborando y ganando ingresos en el país, pero esas mismas empresas no están registradas en la Caja del Seguro Social o tienen trabajadores subordinados a la empresa que no los ponen en su planilla que declaran ante la Caja del Seguro Social? Porque una cosa son los 200 y pico millones que deben los que ya están registrados como cotizantes en la Caja del Seguro Social y tienen una planilla. Esos son los de los 250 millones que habla la Caja. Pero hay un montón de gente que tiene a trabajadores con contratos de servicios profesionales, o por ejemplo, los que están en Uber no son considerados trabajadores y no cotizan al Seguro Social. Entonces hay una serie de cosas que también hay que entrar a discutir y que la gente no va a aceptar bajo ningún concepto, que vuelvan con el cuento de que todos nos tenemos que sacrificar, pero termine siendo siempre el mismo el sacrificado, el pueblo panameño. ¿Hay algo rescatable dentro del proyecto presentado, el original, que pueda haber identificado? No, por supuesto que sí. Digo, en un proyecto de 210 artículos no todo es malo. Yo te diría como cosas rescatables. Yo estoy 100% de acuerdo en que los temas de recursos humanos de la Caja del Seguro Social no pueden ir en apelación a la Junta Directiva de la Caja. O sea, la Junta Directiva de la Caja hoy en día debate sobre si hay un traslado de un funcionario y este funcionario decide apelar esa decisión administrativa. Eso es absurdo. Destituciones, cualquier decisión laboral en la Caja va a la Junta Directiva. Eso no puede seguir siendo. Y en eso estoy 100% de acuerdo. También estoy de acuerdo en limitar la facultad que hoy en día tiene la Junta Directiva, pero tampoco sin irse al exceso
de darle tanto poder como se le pretende dar en la reforma al director general. Otra propuesta positiva que me parece que en el proyecto es una propuesta de, digamos, de equidad de género. Hoy en día se ha entendido, y siempre se ha visto así, que la pensión de viudez, por ejemplo, le corresponde a la mujer que enviuda, pero no está claro en la ley y no habla de la ley de qué pasa con el hombre que enviuda. Cuando su esposa muere, que trabajaba, que era parte del ingreso familiar, había una duda de si a él le correspondía o no pensión de viudez. El proyecto de ley lo está dejando claro que sí es así. Hay una pensión de maternidad que es una figura interesante que están poniendo, que me llamó la atención. La pensión de maternidad hoy es para la mujer que da luz, pero están poniendo una pensión de maternidad para la mujer que adopta un niño o una niña. Me parece una figura interesante y beneficiosa. Y asimismo hay varias otras cosas que yo creo que son cambios positivos. Pero te reitero, hay que ponerse a leer el proyecto en detalle, artículo por artículo, porque yo encontré cosas que, por ejemplo, eran un cambio de donde decía y pusieron O. O donde decía asegurados y sus dependientes, quitaron y sus dependientes. Entonces, ¿qué implican esos cambios? Esas son cosas que hay que discutir en detalle. Y que el diputado solo pueda hablar 30 minutos impide que ese debate se dé. Bueno, seguimos en contacto, señor José Blandón Figueroa. Muchas gracias, Álvaro. Un último comentario.